Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero estén muy bien. Les envío un cariñoso saludo. El día de hoy vamos a trabajar en ciencias naturales. En la unidad número 2, descubro la estructura de la Tierra. Trabajaremos en las páginas 64, 65, 66 y 67 de su texto del estudiante. Van a leer conmigo la gran idea de la ciencia. La Tierra es un planeta dinámico. En la superficie de la Tierra observamos montañas, valles y espacios de tierra separados por enormes extensiones de agua. Pregunta número 1. ¿Bajo el agua hay tierra? ¿Sí o no? ¿Por qué lo piensas? 2. ¿Cómo te imaginas la Tierra por dentro? Estas son preguntas de reflexión que pueden compartir con su familia. Luego vamos a ir a la página 66, en la lección número 1. ¿Cómo es la Tierra por dentro? ¿Qué sé? Activemos conocimientos previos. Ustedes me dijeron que sabían qué era lo que había en esa imagen, ¿cierto? Es la mina de cobre de Chuquicamata en Calama, en nuestro país de Chile. La pregunta número 1. ¿Para qué los mineros excavan hacia el centro de la Tierra? Bueno, ustedes me dijeron que los mineros excavaban para obtener minerales como el cobre, para fabricar objetos y realizar procesos mineros. La pregunta número 2. Si los mineros siguen excavando, ¿qué piensas que encontrarán? Esa pregunta la tienen que responder cada uno solitos en su cuaderno. Luego tenemos la página 67 donde nos invitan a realizar un experimento. Dice que es un trabajo colaborativo porque necesitamos ayuda, ¿cierto?, de nuestro mamá o nuestro papá. Actividad inicial. ¿Cómo será el interior de la Tierra? Necesitamos agua, aceite y arena. Paso número 1, vertir la arena en un recipiente de vidrio. Idealmente es que sea de vidrio. Si no tienen de vidrio, también puede ser de plástico. Número 2, agregar medio vaso de agua, la misma cantidad de aceite y 6 cucharadas de arena. Luego dice en el paso número 3, revuelvan, observen y registren. Deben responder en su cuaderno qué es lo que pasó aquí, ¿cierto? A. Expliquen qué ocurrió cuando revolvieron la mezcla. B. ¿Qué pasó cuando dejaron reposar? Comparen su respuesta con las de la pregunta anterior. La pregunta C dice, ¿por qué los componentes se ubican en capas? D. La función de la actividad. En función de la actividad, digo, ¿cómo piensas que es el interior de la Tierra? Esta actividad cada uno la tiene que realizar de forma individual en su casa. A mí ya me han llegado algunos videos con las respuestas y con los análisis luego del experimento. En la siguiente página encontramos las capas de la Tierra. Debemos leer primero de forma comprensiva. Se ha establecido que la Tierra en su interior tiene distintas capas con diversas características. Observa en la imagen, luego responde en tu cuaderno. Aquí nos aclaran que las medidas son aproximadas. Si comenzamos de afuera hacia adentro, tenemos que la primera capa es la corteza, luego tenemos el manto y en la parte interior tenemos el núcleo. Tenemos el espesor en kilómetros y también tenemos la temperatura de cada una de estas capas. Se los menciono porque más adelante nos van a preguntar sobre esto. Nos invitan a trabajar en nuestro cuadernillo de actividades en la página 34. Cuando les aparece este librito verde es porque tenemos que ir al cuadernillo de actividades. Luego dice, lección número 1, esto está en la página 34. Lección número 1, unidad 2, descubre la estructura de la Tierra. ¿Cómo es la Tierra por dentro? Las capas de la Tierra. Lee la siguiente tabla con los espesores aproximados de las capas de la Tierra. La profundidad de la Tierra. Entonces acá tenemos una tabla que nos indica las capas que tiene la Tierra y su espesor en kilómetros, que es lo mismo que nos van a preguntar en una pregunta del texto del estudiante. Recordemos que estamos en el cuadernillo de ejercicios. En el siguiente recuadro dibuja las capas de la Tierra estimando el espesor de cada una en función a los datos de la tabla. Comparte tu dibujo con tus compañeros. Entonces usted, de acuerdo a la información que le están dando acá en la tabla, usted puede dibujar. Pero la profesora se antepuso a esta actividad y yo les envié un recortable de las capas de la Tierra. Lo único que tienen que hacer es, el que quiera recortar, pero sí lo deben pintar y agregar el espesor de cada capa.
Luego dice, las preguntas que deben resolver en su cuaderno. Número 1. ¿Cuántas capas tiene la Tierra? ¿Cuáles son? Bueno, yo acá abajito les puse un dibujo en donde pueden observar que son 3 las capas de la Tierra y cuáles son corteza, manto y núcleo. Calcula el espesor en kilómetros de cada capa de la Tierra. Recuerda lo aprendido en la asignatura de matemáticas. La 3. Elabora un gráfico de barras que relacione las capas de la Tierra con su temperatura. Revisa la página 9. 4. Explica cómo varía la temperatura desde la corteza hacia el núcleo. Ahora van a ver cómo desarrollar en el cuaderno. En su cuaderno debe estar la fecha, que es el martes 20 de abril, la clase que realizamos. La número 1 es la Tierra tiene 3 capas, que son, usted debe nombrar las 3 capas, corteza, manto y núcleo. Luego debe escribir el espesor de cada una, pero obviamente debe escribir el nombre de la capa, porque si no, no tendría sentido la actividad. Le debe quedar su cuaderno tal y como está en esta diapositiva. Luego tenemos este gráfico de barra de la temperatura de la Tierra. Como ustedes pudieron ver en su libro, cada capa tenía la temperatura. Yo hice este gráfico de barra que está en cifras de 1000 en 1000, porque la temperatura del núcleo es demasiado elevada. Por lo tanto, si yo lo hacía de 100 en 100, me iba a quedar un gráfico de barra gigantesco y no me alcanzaría. Entonces, a usted tampoco le alcanzaría en el cuaderno. Por lo tanto, le recomiendo que utilice el conteo de 1000 en 1000. Esto usted lo debe hacer con una regla. ¿Cómo lo hago? Pongo la regla en forma vertical en mi cuaderno, luego en forma horizontal y hago las barritas de acuerdo a los cuadros que están en mi cuaderno. Si quieren lo pueden hacer de 2 o 3 para que les quede bien. Y luego deben pintar de diferente color. Yo no lo puse acá con diferente color, pero deben pintarlo de diferente color para distinguir la temperatura de la corteza, del manto, del núcleo. ¿Ya? Luego, la número 4 dice, explica cómo varía la temperatura de la corteza hacia el núcleo de la Tierra. Y la respuesta es la siguiente. La temperatura aumenta a medida que se desciende al interior de la Tierra, ya que los grados que se muestran en la ilustración van en aumento. Y acá se los puse. Nosotros acá en Copiapó mantenemos una temperatura, ¿cierto?, que bordea los 26 a 30 grados, ¿cierto? Pero a medida que nosotros vamos al interior de la Tierra, nos damos cuenta que las temperaturas van aumentando. Fíjense acá que tenemos que en la corteza la temperatura es de 180 grados Celsius, mientras que en el manto la temperatura aumenta mucho más a 2000 grados Celsius y tenemos que el núcleo bordea los 5000 grados Celsius. Luego tenemos una actividad de experimentación, en donde usted con plasticina puede modelar las capas de la Tierra como lo muestran las imágenes. No se preocupen si es que no tienen la plasticina, las imágenes dejan bastante claro cómo es el experimento, aunque sí las tiene, respondan. ¿Qué podría significar los diferentes colores? Dibujen en su cuaderno el molde y rotulen sus partes. Luego tenemos una palabra de vocabulario que deben escribir en su cuaderno, que es magma, roca fundida que se encuentra al interior de la Tierra. Luego tenemos la explicación de cada una de las capas de la Tierra. Las capas de la Tierra son las siguientes. Corteza, corresponde a la capa externa y es sólida. El manto es la capa del medio, es la de mayor espesor. Está compuesta por rocas sólidas que flotan en magma, que es magma en estado líquido. Y el núcleo es la capa más interna que tiene la Tierra. Tiene una parte externa líquida y otra interna que es sólida. Entonces usted debe dibujar en su cuaderno y rotular, como dice ahí, ¿cierto? Escribir. El que no sabe lo que es rotular es escribir el significado que nos está entregando nuestro texto escolar. Luego tenemos en la página 70 la corteza y las placas tectónicas. Esto es un experimento. ¿Cómo es la corteza de la Tierra? Para que nosotros podamos imaginar mejor cómo es la corteza de la Tierra y podamos ver cómo son las placas tectónicas, proponen la siguiente actividad. Deben tener un recipiente, tierra, agua, pegamento, goma eva, tijeras. No es necesario que sea goma eva. Yo les decía que pueden usar cualquier otro papel que tengan en casa.
al barro, al recipiente con barro semilíquido, coloquen los recortes de las placas tectónicas, como muestra la imagen, observen el recipiente y registren lo observado. Expliquen. ¿Qué sucede con las piezas de goma eva al moverse en el barro? Al moverse el barro. B. Reconozcan qué partes de la Tierra representa el barro y las piezas de goma eva. C. ¿Qué preguntas les surgen con este modelo? Y luego nos invitan a trabajar a la página 35. En la página 35 de su cuadernillo de actividades van a encontrar el siguiente mapa. Muestra los continentes y las placas tectónicas están señaladas con letras. Miren a continuación, están las letras con el nombre de cada placa. Esto también lo vimos en clase, sus niños se deben acordar. Dice, escribe el nombre de cada placa en el mapa. Esto también lo pueden hacer en su cuadernillo de ejercicios, pero también lo tienen en el texto del estudiante. Pinta los continentes América, Europa, Asia, África, Oceanía y Antártica. Recordemos que el contenido de los continentes se los enseñé en segundo, lo repasamos también el año pasado y ahora ya debiese estar más que sabido. En la número 3, los países y estados con mayor cantidad de sismos son Chile, Perú, Ecuador, México, California, Alaska, Turquía, Nepal, Irán, Afganistán, India, Grecia, Italia y Japón. Identifica en el mapa con un punto rojo a cada uno de ellos. Recuerda lo aprendido en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Nos está pidiendo, ¿cierto?, que hagamos, al igual que como vimos en los mapas de historia, que hagamos la identificación de los países y estados con mayor cantidad de sismos. La número 4, ¿qué relación hay entre los lugares con más actividad sísmica y las placas tectónicas? Para responder, ¿cierto? Aquí está lo que recién les comentaba. En su texto del estudiante van a encontrar esta página en donde nos explican la corteza y la parte superior del manto. Están divididas en fragmentos llamados placas tectónicas. Aquí tenemos las placas tectónicas. Y para conocer más sobre ellas les voy a mostrar un video. Aquí está. Les voy a dejar el link, pero también les voy a mandar el video de las placas tectónicas de la Tierra para que puedan responder las preguntas de la página 71. ¿A qué se asemeja el mapa de las placas tectónicas? Esto lo respondió Ricardo Troncoso en clases. Él nos decía que parecía un rompecabezas, aunque en el video también dan otro ejemplo. En la número 2, ¿cómo te imaginas que es el movimiento de las placas tectónicas? Todos los que estaban en clase me dijeron que habían presenciado más de alguna vez algún temblor, por lo tanto saben lo que se siente, no es necesario que lo imaginen porque saben lo que se siente vivir un temblor. 3. ¿En qué placa se encuentra Chile? Esto también lo respondimos en clases. Y 4. Analiza cómo se relaciona el movimiento de las placas tectónicas con el relieve de Chile. Esta respuesta la pueden encontrar en el video que les voy a compartir. En el cuaderno deben escribir el objetivo de la clase, que es conocer la corteza y las placas tectónicas de la Tierra. La corteza, esto es una explicación, por lo tanto debe quedar escrito con buena letra. Así que les pido a los apoderados que supervisen la actividad en el cuaderno de sus hijos e hijas. La corteza y la parte superior del manto están divididas en fragmentos llamados placas tectónicas. Las placas tectónicas se desplazan sobre el material movedizo del manto. Este movimiento lo sentimos en los temblores. Y luego me invita a trabajar en la página 71, que es lo mismo que les mostré recién. Esto que van a responder con el video que tenemos acá arriba, que también se los voy a compartir. Esa es la explicación, espero les haya quedado mucho más claro el contenido. Les envío un besito y un abrazo.